Participantes a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, miércoles 30 de junio, tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria, la misma que será llevada a cabo a cargo del licenciado Ricardo Quiroz Retuerto, quien tiene estudios en Educación y Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con maestría en Investigación y Docencia, ha realizado diversos diplomados como son de Gobernabilidad y Gestión Parlamentaria, Gestión Pública y Formulación de Proyectos, Seguridad y Defensa Nacional, Procedimientos Parlamentarios, Modernización, Gestión y Administración Pública, diplomados en Gestión Parlamentaria y diplomados en Gestión Estratégica de la Administración. Ha realizado diversos cursos de especialización sobre Derecho Parlamentario. Ha sido jefe del área de Participación, Atención y Educación Ciudadana, así como también fue responsable del programa nacional Módulo Perú. Actualmente viene desempeñándose como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y es facilitador de los diversos cursos y talleres del Congreso de la República. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido. La tarde es suya. Muy buenas tardes. Un saludo especial a los jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú, sede de Chiclayo. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un interesante taller de formación parlamentaria referido al quehacer parlamentario. Les decía un interesante porque acabamos hace pocos meses de elegir un nuevo Congreso que entrará en funciones el 28 de julio del presente año y estará pues frente a nosotros representándonos por un periodo constitucional de 5 años. Este taller de formación parlamentaria es parte del proceso de capacitación, ¿no?, para el programa Parlamento Universitario, en el cual están ustedes cordialmente invitados para participar y poder dramatizar, ¿no?, hacer este ejercicio como si fueran ustedes congresistas de la República, como parlamentarios universitarios, y puedan conocer todo lo referido a este quehacer parlamentario, ¿no? Los objetivos de este taller son, en primer lugar, comprender de una manera sencilla lo que es la democracia, sus valores, entender la naturaleza de la institución parlamentaria, conocer cómo se organiza el Parlamento y cuáles son sus funciones, y asimismo conocer lo que es la estructura de un proyecto de ley. Pues bien, como a manera de introducción para conocer un poco lo que representa el Congreso dentro de un sistema democrático, recordemos pues lo que era una forma tradicional de gobierno, como fue la monarquía, ¿no?, donde los reyes afirmaban que habían sido elegidos por los dioses, que eran sus representantes en la tierra. Estos monarcas pues tenían el poder absoluto en sus manos. Ellos hacían pues las leyes, ellos ordenaban cobrar los impuestos, incluso podían disponer de la vida de sus súbditos, ¿no?, impartían la justicia. Es decir, todo el poder estaba concentrado en una sola persona. Y también recordemos pues lo que han sido las nefastas dictaduras, ¿no?, donde personas que tal vez algunos de manera democrática u otros de manera violenta han usurpado el poder y han controlado todo, ¿no?, que han llevado en muchos casos a sus países a un desastre, ¿no?, desastre político, social, económico. Pero, muy bien, pero ahora tenemos lo que es la democracia, ¿no? La democracia como forma de gobierno, digamos, lo que hace la democracia, ¿no?, es favorecer la intervención de los ciudadanos en la toma de las decisiones más importantes, ¿no? Los ciudadanos, en algunos casos de manera directa, pero de otra forma es a través de nuestros representantes, que son elegidos por nosotros en elecciones libres, periódicas, ¿no?, con nuestro voto personal, libre y secreto. Estas personas, estas autoridades, ¿no?, como son, por ejemplo, los congresistas, los alcaldes, las autoridades regionales y el presidente de la República, ¿no?
La democracia se basa pues en la concepción de que como forma de gobierno, ¿no? En la concepción habíamos dicho pues de que las decisiones más importantes son tomadas por todos nosotros, ¿no? Y la concepción es pues que las personas, los seres humanos, nacen libres, libres e iguales en dignidad, en derechos, ¿no? Sin importar pues las divisiones de raza, de credo, de religión, sexo, ¿no? La democracia entendemos que permite, ¿no?, el desarrollo de las potencialidades de cada uno de nosotros. Es lo que se quiere. En el largo trabajo que a veces hemos desarrollado, hemos tenido la oportunidad de viajar infinidad durante más de una década, pues, por los diversos lugares del país, participar con ustedes, especialmente los jóvenes universitarios, con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, con eventos organizados por los municipios, los gobernadores regionales, incluso los propios congresistas. Hemos podido visitarlos y conocer a veces las inquietudes y sobre todo pues la percepción que tienen de la democracia, ¿no? Que la democracia, muchos manifiestan porque la democracia es mala, que la democracia no es justa, que hay demasiada desigualdad, y así. Entonces hay de una u otra manera hay digamos, un descontento de lo que en realidad es la democracia, pero no la estamos entendiendo, pues, que en primer lugar, la democracia es un invento social, ¿no? O sea, la democracia es un invento de los seres humanos. Recordemos, pues, las monarquías, estos caudillos, estas aristocracias que nos han gobernado, y surge, pues, la democracia como un invento de nosotros, los seres humanos, como una forma de convivencia, y pues sabemos, pues, ¿no? Todos nosotros sabemos que tiene muchas falencias, muchos errores, muchas injusticias, pero de una u otra manera es la forma de gobierno más aceptada casi en todo el mundo, ¿no? Y pues en estos tiempos de campaña política, pues hasta el cansancio, los comunicadores, todos los medios de comunicación, los políticos, los opinólogos, pues cada uno pues ha tratado de explicar lo que es la democracia, incluso muchas veces la democracia desde el punto de vista de sus propios intereses, ¿no? Muchos pues se ufanan de ser pues los abanderados, ¿no? Y de la democracia, creen ser los intérpretes, ¿no? Del pensamiento de nosotros los ciudadanos. Y cada uno pues considera pues que la forma de hacer política es más democrática que la otra, que es mejor que la otra, y hay una pugna como vemos, ¿no? Tanto ha sido para el Parlamento y también pues para la elección de nuestro presidente o presidente de la República, ¿no? Que en los próximos días pues el Jurado Nacional de Elecciones va a decidir. Entre los principales principios de la democracia podemos citar en primer lugar la libertad, la igualdad, la tolerancia y el principio de mayorías. Principios que los estamos viendo en todo este proceso electoral, ¿no? Libertad, igualdad, tolerancia y mayorías. Cuando hablamos de la libertad, pues hablamos que cada uno de nosotros, ¿no? Tanto de Lima como de las alturas de Puno, del Cusco o de la Sierra de la Libertad, de Tumbes, de Lambayeque, cada ciudadano, ¿no?, tiene la absoluta libertad, ¿no?, de decidir quién nos va a gobernar. Tenemos el derecho de elegir nuestra forma de vida, el derecho de pensar, de opinar, de decidir, de participar en los distintos grupos políticos, todo ello de manera libre, ¿no? Y la libertad solo se limita cuando vulneramos, ¿no?, los derechos y la libertad de los demás.
Otro principio, entonces, bajo este principio de libertad, pues, muchos ciudadanos, pues, eligen a una persona, ¿no? Eligen por una opción, por un congresista o por un candidato a la presidencia. Con total libertad se han expresado los ciudadanos de manera democrática, ¿no? Luego tenemos el principio de igualdad. Este principio también es muy importante, ¿no? Significa que todos tenemos los mismos derechos. Hay un principio muy interesante que dice que todos somos iguales ante la ley. Tenemos los mismos deberes y tenemos los mismos derechos. Bajo este principio de igualdad podemos decir que, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, el voto de cada uno de nosotros vale uno. El voto, pues, no sé, pues, de los banqueros, de los grandes empresarios mineros, de los distinguidos políticos, vale uno. El derecho que tienen ellos de participar en la vida política del país también lo tenemos nosotros. Lo tiene un ciudadano, pues, ilustrado o analfabeto de la punta del cerro, tiene ese derecho de participar bajo el principio de libertad y el principio de igualdad. Lo que se propicia con este principio de igualdad es, pues, propiciar, ¿no? La finalidad es propiciar una convivencia, digamos, que todos, ¿no?, respetamos nuestros derechos, ¿no? Y bajo este principio de igualdad también podemos decir que bajo esta convivencia respetuosa, ¿no?, de las diferencias, ¿no?, que pudiesen existir, podamos convivir evitando, pues, la exclusión, la discriminación, esta marginación, que lamentablemente hemos visto que todavía existe, ¿no? En tercer lugar tenemos el principio de tolerancia. Este principio, pues, significa que nosotros, como ciudadanos, debemos respetar las opiniones, las ideas y las decisiones de la mayoría, aunque no coincidan con las nuestras. Pues en la democracia también estamos viendo un ejercicio, y lo vamos a ver ahorita, el tema del principio de mayoría. Es decir, pues puede haber discrepancias, diversidad de opiniones, debates, como lo hemos visto en los últimos tiempos, debates, pero finalmente se va a tener que tomar decisiones a través del voto. Finalmente, pues, habrá una persona que tenga, así sea por un voto, bajo este principio de mayoría, la representatividad que el pueblo le ha dado, ¿no? Y entonces ponemos, pues, como ejemplo este proceso electoral, ¿no? En primer lugar, el principio de libertad, ¿no? Bajo este principio, pues, hemos tenido, pues, casi una veintena de candidatos a la presidencia de la República que se han presentado diversas ideologías, diversas opiniones, diversas formas de ver, ¿no?, lo mejor para el país. Se han presentado con total libertad, han participado bajo este principio de igualdad, ¿no?, donde finalmente, bajo el principio de mayoría, por ejemplo, el pueblo ha decidido, bajo este principio de mayoría, que 10 partidos políticos tengan representación en el Congreso, y bajo este principio de mayoría tenemos un candidato y una candidata, ¿no?, que han llegado a esta segunda vuelta y están pues, luchando voto a voto para ver quién gana las elecciones. Finalmente va a haber un ganador, como les decía, tal vez hasta por voto. Entonces lo que tiene que reinar es el principio de tolerancia. Tenemos que, nosotros los ciudadanos y los políticos,
tienen que ser tolerantes. De lo contrario, ¿qué esperaríamos? Es sencillamente, pues, si no existiese este principio de tolerancia a la democracia, pues tendremos que ir a las calles a matarnos, ¿no? Para imponer tal vez a la fuerza al candidato o a la candidata que queremos. Entonces, miren la importancia de estos principios: libertad, igualdad, el principio de mayorías y la tolerancia. Veamos la democracia para entender un poquito también mejor bajo dos aspectos. Lo que tenemos, la democracia ideal. Esta democracia ideal que se basa pues en los principios y valores que hemos mencionado, que hemos puesto como ejemplos: el principio de libertad, el principio de igualdad, el principio de mayorías y la tolerancia. Es la democracia ideal, la democracia anhelada, que todo funcione perfectamente, pues, y que seamos un país, pues, de primer mundo, donde haya paz, justicia, el respeto. Es la democracia ideal. Pero tenemos, pues, lo que es la democracia real, la que vivimos, que es en base a normas, en base a procedimientos, en base al funcionamiento de nuestras instituciones, ¿no? Instituciones, por ejemplo, como el Congreso de la República, como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, instituciones tan importantes, ¿no?, dentro del sistema democrático como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP. Los jueces, que muchas veces pues hemos tenido magistrados que lamentablemente pues no aplican la justicia. Entonces no es que la democracia sea mala, significa que hay personas que no tienen principios y valores, ¿no?, que le hacen mucho daño a la democracia. Es tal cual como la estamos viviendo, ¿no?, esta democracia real. Y todo ello lamentablemente por falta de verdaderos líderes políticos democráticos, por falta de una cultura democrática en nuestra población. Todo ello viene contribuyendo pues a lo que es un cáncer que nos viene haciendo daño. O sea, la democracia ideal está ahí, pero la democracia real, que a veces tenemos autoridades corruptas, que la corrupción nos está queriendo ganar la batalla. Y entendamos, teniendo ya esta precisión o esta percepción de lo que es la democracia, veamos lo que es el Estado. El Estado, hay muchas definiciones, y el Estado se basa pues en estos principios, y desde un punto de vista jurídico se dice que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada con una estructura indispensable para crear las normas o leyes que deben ser acatados por toda la población. También podemos definirlo como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que van a regular a la sociedad, que tenga soberanía interna y externa sobre un territorio definido. Quería leerles acá lo que es la Convención de Montevideo de 1913, codificó la teoría declarativa de la condición de Estado y estableció 4 condiciones bajo las cuales un Estado puede establecerse como país. Según el derecho internacional, estas condiciones son: en primer lugar, un territorio definido, una población permanente, un gobierno y que tenga la capacidad
de entablar relaciones con otros estados. Nuestra Constitución Política, en su artículo 43, nos dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Democrático, social, independiente y soberano. Que el Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y centralizado, y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. En el artículo 44, también de nuestra Constitución, nos dice pues que cuáles son los deberes primordiales del Estado, ¿no? Defender la soberanía nacional, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, que se fundamenta pues, en la justicia y en el desarrollo integral de la nación. Y cuando hablamos pues de estas funciones del Estado, ¿no? Hemos dicho en primer lugar, promover el bienestar general. ¿Y qué viene a ser el bienestar general? ¿Cómo puede promover el Estado el bienestar general? Dándonos bonos, dándonos canastas, regalándonos los polos, gorritos. Significa que el Estado lo que debe hacer es promover, ¿no? Digamos, una situación ideal donde se puedan satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas. Y esto de manera oportuna y adecuada. ¿Cómo van a promover el bienestar general? Pues hablamos, pues, de brindar, ¿no? Una educación de calidad. Servicios de salud, que lamentablemente, pues, esta pandemia ha desenmascarado, pues, el abandono, como ha estado el sector salud, y que ha costado la vida de cientos de miles de peruanos. Educación, salud, servicios de calidad, carreteras, servicios públicos, oportunidad de trabajo. Esa es la forma de promover el bienestar general, que nos permita a nosotros los ciudadanos, ¿no?, desarrollarnos plenamente. Y cuando hablamos de las funciones del Estado, en segundo lugar, cuando estamos hablando de defender, ¿no?, la nación, significa pues que el Estado tiene garantizada su existencia, su integridad, su patrimonio, sus intereses, su soberanía e independencia, para poder garantizarnos, ¿no?, con plena autoridad la seguridad nacional frente a todo tipo de amenazas. Y los componentes, ¿no?, del Estado que nos van a proporcionar esta seguridad son pues la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones jurídicas. Las instituciones policiales, ¿cuál es el rol que van a cumplir? En primer lugar, garantizar y mantener el orden interno, proteger a la población, ayudar a las personas y a la comunidad en general,
garantizar pues el cumplimiento y el respeto a las leyes, ¿no? Proteger el patrimonio público y privado, y asimismo pues vigilar nuestras fronteras. Luego tenemos las Fuerzas Armadas. Ellos son los encargados de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorial del país, de la República, ¿no? Ese es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Y las instituciones jurídicas, ¿cuál es el papel que cumplen? Tenemos pues el Poder Judicial, encargado de administrar la justicia. El Ministerio Público es el encargado de defender la legalidad. El Congreso de la República tiene un rol muy importante de elaborar, interpretar y modificar las leyes. Otros órganos, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, ¿no? La defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Es el encargado de la defensa de nuestros derechos constitucionales. Este año, ¿no?, celebraremos, pues, estamos ya casi podríamos decir, a pocas semanas, ¿no?, de celebrar el bicentenario de la independencia nacional, ¿no?, promulgada, como recordamos, pues, en 1821, ¿no? Pero también recordemos algo muy importante, que declarada la independencia por el libertador José San Martín, independencia del yugo español, de la colonia que éramos de España, lo que se hace es el general San Martín convocar al primer Congreso Constituyente. Y podríamos decir que este Congreso Constituyente fue la primera, ¿no?, elección política que de manera democrática se desarrolló en el país, ¿no? Se convoca al primer Congreso Constituyente. Y el 22 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente. 22 de septiembre de 1822. Eso significa que el 22 de septiembre del próximo año también el Congreso está de aniversario, ¿no? También el Congreso va a cumplir 200 años, ¿no?, su bicentenario. Nuestra Constitución, en el artículo 90, Constitución promulgada en 1993, nos dice que el poder legislativo reside en el Congreso. El poder, ¿no?, de hacer leyes reside en el Congreso. Y un poco que nos queda muy claro, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso. Y por ahí estamos pensando, reside en el Congreso. Entonces, que el Congreso es el edificio que está ahí. No, esa es la sede del Congreso. Si el Congreso decide trasladarse, por ejemplo, a sesionar, el Parlamento decide sesionar en el anfiteatro, en el auditorio de la Universidad Tecnológica en Chiclayo, ¿no?, eligiéndola como su sede, digamos, significa que el Congreso se está reuniendo en el auditorio de la Universidad Tecnológica. Entonces, eso vamos a tener que tenerlo en claro. Y el Congreso de la República,
teniendo esta definición de que el poder legislativo reside en el Congreso, y luego en este artículo se nos pasa a describir pues los requisitos para ser elegido congresista, nos explica pues algunas funciones del Congreso, poco que no nos quedó muy claro. Y muchos ciudadanos pues relacionan Congreso con leyes. O sea, que el trabajo de los congresistas es hacer las leyes y punto. Entonces no nos quedó muy clara en esta definición. Pero el Congreso, sobre todo para ustedes los jóvenes estudiantes de Derecho, digamos, se rige, funciona en base a dos normas. Hemos mencionado la Constitución y otra es el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso es una norma que tiene rango de ley. Repito, el reglamento del Congreso es una norma que tiene rango de ley. Y es muy importante, nosotros los ciudadanos deberíamos conocer lo que es tanto la Constitución como el reglamento del Congreso. En el reglamento del Congreso, ustedes jóvenes que de repente van a ser parlamentarios universitarios, probablemente participen en nuestro programa Parlamento Joven más adelante, que es un programa dirigido a los jóvenes entre 18 y 25 años, o de repente algún día, pues, alguno de ustedes, pues, decide incursionar en la vida política del país y se presenta al Congreso. Les recomiendo que lean, pues, la Constitución Política y el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso no lo van a encontrar en una librería. ¿Por qué? Porque, digamos, su edición, ¿no?, es exclusivamente para los parlamentarios. Pero ustedes lo tienen debidamente actualizado en la página web del Congreso, www.congreso.gov.pe. Ahí ustedes tienen la Constitución debidamente actualizada, así como el reglamento del Congreso. Entonces, en su artículo 2 del reglamento del Congreso nos dice que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación. Ya no es que el poder legislativo reside en el Congreso, sino que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos de manera directa y de acuerdo a ley, lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué significa? El Congreso es el órgano representativo de la nación. Si hablamos, pues, de democracia, ¿no?, y que las decisiones más importantes, ¿no?, emanan del pueblo, que el poder reside en el pueblo, pero sería imposible, pues, que todos los ciudadanos podamos de repente para decidir, ¿no?, podamos reunirnos en algún lugar, no sé, 1 millón de personas, de los más de 30 millones de peruanos que somos, para tomar una decisión de repente, pues, pena de muerte para los violadores. Tal vez nos pasaríamos horas, días, semanas y meses, y tal vez hasta terminaríamos peleando, discutiendo, ¿no? Y nunca nos pondríamos de acuerdo, porque habría muchas posiciones al respecto, ¿no? Algunos dirían, pues, que está bien, otros que está mal, otros que es demasiada la pena, otros dirán, pues, que el respeto a la vida, la defensa de los derechos humanos, defender a estas personas, y tal vez hasta nosotros mismos terminamos agarrándonos a golpes y nunca nos pondríamos de acuerdo. Entonces, por eso hemos mencionado que en nuestra Constitución y en democracia, ¿no?, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Pues entonces, cuando hablamos de órgano representativo de la nación, significa que estas 130 personas, estos 130 ciudadanos que han sido elegidos congresistas a través del voto por distrito electoral, con el voto de las diversas regiones que han elegido a sus congresistas, pero una vez que ellos han sido elegidos congresistas, se han convertido en representantes de toda la nación. No representantes de su partido político, no representantes de las personas que votaron por él, no representantes de los ciudadanos de su región. Ellos representan a toda la nación. Y las funciones que van a hacer no eran lo que dice solamente la Constitución, hacer leyes,
sino van a tener estas funciones legislativas, de control político, y las demás que establece la Constitución del Estado. Repito, legislativas, de control político, y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral, nos dice el reglamento, porque el Congreso consta de una sola cámara. Recordemos, ¿no?, que tradicionalmente nuestro Congreso era bicameral, tenía una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Hay proyectos de ley, hay la intención, digamos, de retornar a la bicameralidad. Es un tema que está, pues, en debate, es un tema polémico, sí, por la percepción que se tiene del Congreso de la República. Bueno, serán, pues, los legisladores quienes definitivamente, o este Congreso o el próximo Congreso, deban tomar una decisión al respecto, ¿no? Si se convierte nuestro Congreso en bicameral. Porque cuando se disolvió el Congreso en el año 93, uno de los cuestionamientos que se utilizó para cerrarlo fue que teníamos demasiados representantes, ¿no? Teníamos 180 diputados y 60 senadores. Teníamos 240 representantes. Una población en esa época, bueno, no tengo la cifra exacta, pero a ver, calculemos, pues, 18 millones de ciudadanos en el 93. 240 representantes. Se gastaba mucho, que las leyes eran muy lentas en aprobar, que primero tenían que ser aprobados por la Cámara Baja, Cámara de Diputados, y luego tenían que ser enviados para la Cámara de Senadores, para que nuevamente sea evaluada, para que finalmente se pueda enviar al presidente de la República para su promulgación. Entonces, uno de los alegatos también fue que era muy lento el procedimiento. Y lo que se está buscando ahora es esto, ¿no? Retornar a la bicameralidad. Porque definitivamente, si ustedes recuerdan, pues, ¿no?, las encuestas también, que hay algunas malintencionadas, donde el ciudadano dice, pues, que no se siente representado. No me siento representado. Es el primer cuestionamiento. Este Congreso no me representa. Y es cierto, porque si tenemos, pues, 130 parlamentarios, podríamos, no sé, tal vez de repente me ayuden ustedes, pues, que cada parlamentario tal vez representa a aproximadamente 250.000 ciudadanos. ¿Creen que es posible eso? ¿Es lógico? Es imposible, ¿no?, que un parlamentario deba representar, conversar, ¿no?, conocer las necesidades de 250.000 ciudadanos. Hemos tenido este problema de salud. ¿Y qué nos ha faltado? Nos ha faltado médicos, nos ha faltado enfermeros, técnicos, nos ha faltado hospitales. ¿Y qué es lo que se ha hecho el Estado? Pues ha invertido. Por supuesto que lamentablemente mal invertido también en hospitales provisionales, se ha contratado cantidad de técnicos, de enfermeros, se ha contratado cantidad de profesionales, incluso profesionales médicos del extranjero. ¿Para qué? Para poder tener, ¿no?, mejorar el sistema de salud. Y seguimos pensando, pues, que estos 130 congresistas es demasiado. A veces escuchamos, pues, voces donde dicen, pues, que, bueno, cerremos todo, que se vayan todos. Cerremos el Congreso y que se vayan todos. Que se está gastando demasiada plata. Ha habido ocasiones donde he leído, pues, en un diario, ¿no?, de circulación nacional, en titular, en primera plana, donde decía, pues, el Congreso, su existencia no está justificada por ningún motivo. Miren bien, su existencia no está justificada por ningún motivo. Más arriba decía, pues, un
convertido en un nido de víboras que solamente sangran los recursos del Estado y otros adjetivos, ¿no? Pero ¿qué es lo que genera este tipo de publicaciones? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué va generando en nosotros los ciudadanos? Rechazo, ¿no? Desprecio. Y tan es así, pues, que miren cómo ha habido en ciertas ocasiones que se ha marchado, pues, cerremos el Congreso. Hemos aplaudido cuando se ha cerrado el Congreso. Pero ¿qué estamos, cuando cerramos el Congreso, estaríamos retornando, pues, al pasado? Pues entonces, pues, que lo asuma un dictador, que tome el poder un caudillo, de repente de manera violenta, con las armas, y nos gobierne. O tal vez vamos a tener que elegir a un, no sé, un príncipe, un monarca, para que nos gobierne y tenga el poder absoluto. Y los ciudadanos, como ya no tenemos un órgano representativo, solamente tendríamos que aceptar, acatar las decisiones del caudillo, dictador o monarca. Porque no estamos entendiendo, ¿no? El importante rol que cumple el Congreso como órgano representativo de la nación. Y es cierto, debemos ser autocríticos. Hemos visto en congresos pasados gestos, actitudes, comportamientos de algunos malos congresistas que han hecho que tengamos esa percepción negativa. Pero no podemos generalizar, porque el Congreso, lo querramos o no, con todas sus deficiencias, cumple un rol importante en la vida democrática del país. Sin Congreso no hay democracia, así de simple, ¿no? ¿Y quién elige a estos ciudadanos? ¿Acaso están ahí por su cara bonita, porque tengan, no sé, buen flor, o porque tengan, no sé, mucho dinero? Están ahí porque nosotros, los ciudadanos, bajo estos principios democráticos de igualdad, de libertad, los hemos elegido. Así llegan al Congreso. Entonces, la única manera de mejorar nuestra democracia es mejorar la cultura cívica, mejorar la educación de nuestro pueblo, para tener a las personas idóneas, para tener el Congreso, pues, ideal que todos nos merecemos, que todos anhelamos. Un Congreso, pues, que promueva leyes a fin de promover el desarrollo, el bienestar, la inversión, la productividad y todo lo demás. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, refiriéndonos a esa publicación, pues, que decía que su existencia no está justificada, no sé quién lo hizo. Un prestigioso medio de comunicación, como el diario La República, no sé quién lo hizo, pues, un ciudadano extranjero, enemigo del Perú, lo hizo un comunicador, pues, ignorante. Por repente lo hizo un chamo, no sabemos quién lo hizo. ¿Cómo es posible ese tipo de publicación? Porque está claro, en primer lugar, que el Congreso es un órgano constitucional. Su existencia sí está plenamente justificada porque así lo establece la Constitución, bajo este principio de separación de poderes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Un órgano constitucional elegidos, ¿no?, por el pueblo, nuestros representantes. Ellos, pues, tienen como misión fundamental expresar la voluntad del pueblo, porque este ciudadano que hemos elegido como nuestro representante va a tomar decisiones por todos nosotros, va a pensar, va a opinar, va a decidir por todos nosotros. Miren la importancia de elegir bien y la importancia de trabajar al lado de nuestros congresistas. No estamos entendiendo lo que es la representación y la importancia del Congreso. En el fútbol lo tenemos claro, ¿no? Pongo siempre este ejemplo porque
Ahí lo tenemos claro. La blanquirroja nos representa a todos los peruanos. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? Aparte de los jugadores del extranjero, pues ahí están pues los jugadores de la Alianza, de la U, del Cristal y de todos los equipos. Alianza, U, Cristal, los pavos, los patos, las gallinas, los cremas, los blanquiazules, los celestes. ¿Y qué pasa con estos equipos en el fútbol local? Machitos se rompen el alma en la cancha, jugando la pelota, pero también con insultos, agresiones, escupitajos y todo lo demás para vencer al rival. ¿Y qué hacen los barristas de estos equipos? Lo han visto ustedes en las calles. Se encuentran en una calle y se agarran a pedradas, a palazos, a golpes, sacan los machetes, sacan las piedras, sacan pistolas, porque a veces incluso hasta se matan defendiendo sus colores. Pero ¿qué pasa cuando estos pavos, estos patos, estas gallinas son convocados por el pelucón Gareca? Nos olvidamos de sus colores, de sus denominaciones, y todos nos ponemos la blanquirroja, inflamos el pecho arriba, Perú. ¿Por qué? Porque nos sentimos representados por estos jugadores, por estos futbolistas, por estos peloteros. Nos sentimos representados en el deporte. ¿Y qué queremos de estos representantes en el deporte? Pues algo simple, que hagan goles, que nos den alegrías, satisfacciones, que nos clasifiquen al mundial. Eso queremos. Y nos sentimos orgullosos porque nos representan, celebramos. Miren en los medios de comunicación y todo cómo celebran, cómo enaltecen el patriotismo, porque son nuestros representantes en el fútbol. Así de simple. Eso deberíamos trasladarlo a la política. Pero lamentablemente, pues, muchos políticos se quedan en sus colores. Se quedan defendiendo los intereses de su partido. Y no entienden que se han convertido en representantes de toda la nación. Y los propios ciudadanos, a veces también nos quedamos encasillados pues en nuestros candidatos, en nuestros grupos políticos, y como de repente el grupo político nuestro no salió, no ganó, ¿no? Decimos pues, no me representa, yo no lo he elegido, él no me representa. Pues nos guste, ¿no? Sus gestos, sus actitudes, su comportamiento, sus colores, sus actitudes, nos representan. Eso es lo que tenemos que entender y valorar, ¿no? Lo que es la representación política. Entonces, pues, el Congreso hace posible la representación en el país. Es el lugar en el Congreso, en representación nuestra de todos los ciudadanos, porque, repito, le hemos dado ese derecho, le hemos dado ese poder de pensar, opinar, decidir por nosotros, ¿no? Y ellos lo que se van a encargar, pues, en el Congreso es de organizar, solucionar el conflicto, canalizar las demandas ciudadanas, reproducir las diversas características del país, ser unos mediadores entre el pueblo y el gobierno para resolver los conflictos, estos famosos conflictos sociales, resolver. ¿Y cómo lo van a resolver? Como intermediarios, pues, y tocarle, pues, la puerta, pues, de papá gobierno y decirle, oye, atiende a mi alcalde, oye, atiende a mi gobernador regional, oye, ven para acá, atiende el problema de salud. Y si es necesario, pues, papelito, agarrar y hacer las leyes para solucionar los problemas del país de manera democrática. En el Congreso, como les había mencionado, pues, representaron cerca de 20 agrupaciones, ¿no? 10 han obtenido el derecho a través del marco legal establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, han obtenido el derecho de
representarnos. 10 agrupaciones políticas. Entonces, recordemos pues que esta diversidad de opciones de pensamiento, tenemos un partido de derecha, partido de centro izquierda, centro derecha, tenemos hasta sectas evangélicas, movimientos, ¿no?, de todo tipo, cada uno, de repente, bajo un liderazgo o un caudillo, tienen un ideario, tienen una manera de ver cómo resolver el conflicto de la sociedad, cómo promover el bienestar general, a su manera, a su estilo, podríamos decir. Y entonces ellos llegan al Congreso, pues, y van a tratar de imponerlas. Entonces, por eso muchas veces vemos, pues, a través de las cámaras de televisión, cómo se desarrollan los debates, y hay arduos debates, ¿no?, polémicas. Incluso hay, pues, son seres humanos. Hay veces que de repente una persona que, por su educación, por su mal carácter, temperamento, no sé, sus valores, de repente en cierto momento es intolerante, tal vez malcriado, arrogante, matón, no sé. Y a veces pues se generan estos conflictos. Y entonces, ¿qué dice toda la prensa nacional? No importó si en el Congreso, pues, donde está la diversidad de corrientes de opinión, ¿no?, se está debatiendo de repente un proyecto de ley muy importante para el país. 3, 4 horas, 5 horas vienen debatiendo. 30 segundos de un incidente, esa es la noticia. ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad? Tener un Congreso, pues, arrinconado, un Congreso donde los medios de comunicación le van a poner la agenda, ellos van a poner la agenda política, donde los parlamentarios más van a estar ocupados, pues, en defender, en tratar de mejorar su imagen, en cuidarse, pues, de no levantar la voz porque me van a atacar. Y eso es malo para la democracia, porque queremos un Congreso valiente, un Congreso que nos represente, un Congreso que tenga propuestas para el desarrollo del país, un Congreso que cumpla las funciones constitucionales que se le ha dado, porque ellos representan a la nación en su diversidad, pues, geográfica, ideológica, socioeconómica, es decir, todos los sectores de la sociedad están ahí representados, nos guste o no. Geográficamente, ¿cómo? Son 130 parlamentarios. Lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones, está establecido en la ley, es que geográficamente todo el país está representado. Es decir, todas las regiones tienen como mínimo un congresista. Todos. Podemos poner, por ejemplo, Madre de Dios, que tiene aproximadamente 200.000 electores, creo. Tiene un representante. Nos vamos, pues, a la ciudad de Lima, ¿no?, cerca de 8 millones. Tiene 36 representantes. Entonces, ¿quién determina qué cantidad de congresistas, representantes va a tener cada región? Es el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo, en primer lugar, a la población electoral, ¿no? Traen el padrón, lo elaboran, y de acuerdo a la cantidad de electores en cada región, se decide, pues, esta región va a tener 1, esta región va a tener 36, esta región va a tener 6, esta región va a tener 7, ellos establecen. Entonces, primero reparten 1 para cada región, y el resto de acuerdo al voto de los ciudadanos. Entonces, de tal manera que geográficamente todos estamos representados. Ideológicamente, lo acabamos de comentar, ¿no?, a través de los partidos políticos. Están ahí, en este caso, las 10 principales corrientes ideológicas del país están ahí, en el Congreso, porque han tenido representación. ¿Y cómo han logrado esta representación? Es a través de un mecanismo que se le denomina, pues, la valla electoral. ¿Qué significa?
que un partido político, de los 20 que se han representado, para que tenga representación en el Congreso, que no solamente represente a su familia y a sus amigos, sino debe representar como mínimo al 5% de la población electoral. Esa es la famosa valla. Si tiene 4.99, piña, se quedó fuera. Debe tener el 5% de votos de la población electoral para tener sus representantes en el Congreso. Lo repito. Entonces, ideológicamente, tenemos a 10 agrupaciones políticas ahí. Y la otra forma, de la diversidad socioeconómica que hemos mencionado. Ahí están representados todos los sectores de la sociedad. Los grandes empresarios, que a veces de repente ponen millones, las grandes mineras ponen millones ahí para financiar una docena de repente de candidatos, porque quieren tener sus representantes. ¿Y para qué quieren tener representantes ahí? Para de repente proteger, defender sus intereses, ¿no? Para pugnar ahí, para que mantener su estatus. Y también pues tenemos ahí médicos, maestros, policías, agricultores, ciudadanos comunes y corrientes llegan al Parlamento. Tenemos, por ejemplo, en este Congreso, una ciudadana, por ejemplo, que es, y a mucho orgullo de ella, ¿no? Es una humilde ciudadana que ha venido trabajando en el sistema de limpieza pública. Una barredora de la calle. Pero ha sido elegida. Ha sido elegida por los ciudadanos. Recuerdo en congresos pasados hemos tenido una congresista totalmente iletrada, analfabeta, ¿no? De la región Cusco. De repente en el propio Cusco, de repente en la zona urbana, no la querían, no le simpatizaba. Probablemente en Lima también había muchos cuestionamientos, los medios de comunicación, cómo es posible que una iletrada, una ignorante llegue al Congreso. Que el Congreso no sirve, miren que el Congreso está devaluado, miren el tipo de personas. Pero socioeconómicamente, en democracia, bajo los principios que habíamos mencionado, de igualdad, de libertad, esa persona, nos guste o no, tanto la señora actual como es una parlamentaria, o la señora que conversábamos que era una iletrada, pues representa un sector de la población. No digo porque tenía, en el caso de las parlamentarias pequeñas, porque tenía mucho dinero, porque tenía muchos títulos y grados académicos. Llegó tal vez de repente por ser una persona humilde, por ser una persona honesta, de repente las personas que han votado por ella han visto valores que la prefirieron a ella. Y eso es la democracia, ¿no? Porque en el Congreso, pues, los requisitos para ser elegido son ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho a sufragio. No tener ningún tipo de limitación. Tener su DNI y participar a través de un partido político debidamente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así de simple. No te piden absolutamente nada. ¿Y por qué no te piden nada? Porque eso también siempre es la pregunta del millón. Que ¿por qué no mejoramos esos requisitos? ¿Por qué son tan simples? ¿Por qué llega este tipo de gente? Porque esa es la democracia. El principio de igualdad. Y ese derecho que tuvo esa señora que es iletrada, esa señora que ha trabajado en el servicio de limpieza pública, ese derecho que tenía de repente algún político tradicional, o de repente el señor Dionisio Romero del Banco de Crédito, el dueño del Banco de Crédito, o quien fuera, ese derecho lo tenemos todos. Ahí valoramos lo que es la democracia, ¿no? Entonces, todos los sectores de la sociedad están ahí representados. El periodo constitucional es de 5 años. Vamos a ver este Congreso nuevo, ¿no? Y si entendemos pues que es un Congreso nuevo, debería tener el 100% de aprobación de los ciudadanos, porque es lo que acabamos, lo flamante, lo nuevito, lo que acabamos de elegir de manera democrática. Pero por ellas estamos viendo que salen algunas
encuestas, ¿no?, malintencionadas, que dicen pues que ya el 60, el 65% de la población no se siente representado. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Hemos perdido el tiempo participando en un proceso electoral? ¿Cómo estas encuestas se ríen de nosotros? Y van a influir, ¿no? Van a inducir a eso, que el ciudadano rechace a la institución parlamentaria. Hay algo importante que debemos conocer antes de pasar a ver lo que son las funciones del Congreso. El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Esto es importante, que debemos saber y debemos enseñar. Y ustedes, los jóvenes, los ciudadanos, debemos enseñar en cada lugar a donde vamos, a la población, ayudarles a esa formación ciudadana, formación cívica, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que el Congreso no maneja recursos del Estado. Quien maneja la política económica, los recursos del Estado, es el gobierno. Lo hace a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT para que recaude los impuestos, y bueno, es el gobierno quien maneja la política económica del país. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que el Congreso, pues, vemos a veces en las campañas que algunos malos candidatos, por ejemplo, desnaturalizan, abusan de repente de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia política, abusan con las falsas promesas, ofrecen empleo, están postulando al Congreso y ofrecen agua, desagüe, luz, ofrecen becas para los estudiantes, ofrecen carreteras, losas deportivas, construir colegios, universidades, aumentar la pensión de los viejitos, darle dinero a los jóvenes para que formen sus empresas. Y son tantas las carencias, las necesidades que tenemos en diversos lugares del país, donde por nuestro conocimiento, ¿no?, creemos en las palabras de estos malos candidatos. Y nos quedamos con esa idea. De repente este mal candidato, pues, no logra engañar a los suficientes como para llegar al Congreso, pero dejó ahí, como dice, el veneno. Nos queda sin sabor. Si Pinocho hubiera llegado al Congreso, ya tendría mi carretera. Si Pinocho hubiera llegado al Congreso, ya se hubiera aumentado el sueldo de los maestros, se hubiera mejorado la educación. Entonces, vemos cómo este simple desconocimiento de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto le genera mucho daño a la democracia, nos genera mucho daño a nosotros, ¿no?, los ciudadanos, en el sentido que nos genera una falsa expectativa, y cuando no cumplen, digamos, si llegaron al Congreso y no cumplen con lo que han prometido, pues nosotros agarramos y los ponemos a todos en el mismo saco y decimos, no decimos que Perico los Palotes o Pinocho, sino decimos que el Congreso no sirve para nada. Estos políticos todos son iguales, mienten, nos roban el voto y nunca cumplen sus promesas. ¿Y de qué promesas hablamos? Porque ellos ni siquiera podrían dar una ley, ¿no? Por ejemplo, una ley para aumentar el sueldo mínimo. No lo pueden hacer. Eso es tarea del gobierno. El Congreso, entonces, de acuerdo al marco constitucional, tiene las siguientes funciones. En primer lugar, la función representativa, la función legislativa y la función de control político y fiscalización. Los ciudadanos, pues, vemos cómo de repente el alcalde distrital, el alcalde provincial está chambeando, de repente cumpliendo, manteniendo la ciudad limpia, regando las plantas, está de repente construyendo una pista, está construyendo de repente una posta médica, dando algunos servicios, y decimos, bueno, medio flojito o medio pericotito, pero hace obra, estamos contentos. Vemos al gobernador regional
también por ahí de repente un poco haraganeando, pero está construyendo de repente una posta médica, está haciendo una carretera, ¿no? De mediana envergadura, está de repente construyendo un pequeño canal de regadío, y decimos y vemos que está trabajando. Vemos al presidente de la República inaugurando majestuosas obras, de repente inaugurando pues la carretera transoceánica que tanto recuerdo nos trae a Odebrecht, ¿no? Inaugurando de repente una central hidroeléctrica. Y decimos, pues, aplaudimos porque está haciendo obra. Al igual que los ministros y los diversos funcionarios de instituciones públicas están trabajando, decimos, todos trabajan. Y llevamos la mirada al Congreso y decimos, ¿qué hacen estos vagos, estos ociosos? No nos traen nada para el pueblo, no han hecho nada por la región. Y les hacemos la cruz. Porque vemos porque no están haciendo nada. Y no recordábamos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pues no puede hacer, no puede ordenar la ejecución de obras, no puede ordenar utilizar presupuestos, porque esa es tarea del gobierno. Pero ¿cuáles son las funciones que hemos dicho? Vigilar, representar y fiscalizar. ¿Y son importantes estas funciones? Por supuesto que sí, mucho más importantes de hacer la mejor obra del mundo con el dinero. Porque en primer lugar lo está haciendo, estas funciones las está cumpliendo en representación nuestra, de nosotros los ciudadanos. Eso es lo importante del Parlamento, que las está haciendo en representación nuestra. Y cuando hablamos pues que el Congreso es el órgano representativo de la nación, el Congreso, y cuando hablamos de Congreso no es el edificio, estamos hablando pues del Congreso, o sea, los 130 parlamentarios, ¿no? Se constituyen el órgano representativo de la nación. Es obvio que su función inherente, de manera individual, es representarnos. Se convierten pues en voceros de sus respectivas regiones, pero asimismo, hemos dicho, representantes de toda la nación. Porque las leyes no son de manera exclusiva pues para una región. Se hace la ley, pero la ley es para todos, ¿no? En la medida que nos alcance, la ley es para todos. Y las decisiones que toma, en este caso, este órgano representativo, no se dan de manera individual. Por ejemplo, el aprobar una ley no depende de un congresista, no depende de un grupo parlamentario. ¿De quién depende? Del colegiado. El órgano colegiado, es decir, de los 130 parlamentarios, bajo el principio de, ¿no?, mayoría, que va a tomar las decisiones. Entonces, es de esa manera el Congreso de la República cómo toma las decisiones importantes como órgano colegiado. Luego tenemos la función legislativa, que consiste, ¿no?, que el parlamentario, bueno, de los estudios que haga, análisis que haga de la coyuntura, de la situación del país, pueda de repente ingeniarse para ver soluciones a través de leyes. O en la función de representación ha conocido la problemática y está en la capacidad de repente a través de una ley buscar su solución. Y esta función representativa del Congreso es muy importante, porque es más, está establecido que los congresistas, ¿no?, se le ha dado en los últimos años una valoración, la importancia de vida, que los congresistas disponen de una semana al mes para viajar a sus respectivas jurisdicciones, para estar en permanente comunicación con los
jóvenes, con las mujeres, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales, con las autoridades, de repente también visitar las obras que esté construyendo el gobierno, ¿no? Visitar que se estén ejecutando de manera adecuada, de repente supervisar el trabajo que están haciendo todo tipo de autoridades en esta función representativa, para lo cual el Congreso, los congresistas tienen una semana. Entonces tienen el deber de estar en permanente comunicación con los ciudadanos. Luego tenemos pues, vemos dentro de un instante un poquito más, vamos a tocar a fondo el tema de la función legislativa, en cuanto a la función de control político y fiscalización. La Constitución señala que los congresistas pueden iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público. Asimismo, solicitar información a las diversas instituciones, dependencias del Estado. Para esto el Congreso, pues, tiene, podríamos decir, instrumentos, procedimientos para cumplir esta función. Sin embargo, hemos visto cómo a veces también algunos medios de comunicación han satanizado, han dicho pues que el Congreso está fiscalizando, está controlando, está interpelando, está censurando a un ministro, no lo deja trabajar, pobrecito. Pero es su chamba, pues. Esta Constitución está vigente, es la misma que estuvo vigente para Toledo, para García, para Humala, para Kuczynski, ¿no? Para Vizcarra y para el actual presidente. Es la misma Constitución. El reglamento del Congreso, las normas son las mismas. Entonces no nos debe molestar cuando el Congreso cumple estas funciones, porque vamos a ver la importancia que tiene. Pongamos solamente un ejemplo. La investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Que es un mecanismo, digamos, de control preventivo que desarrolla el Congreso. A ver, hemos tenido una campaña donde todos han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones su plan de gobierno, y en las plazas públicas, a través de las redes, de los medios de comunicación, han hecho promesas, promesas y promesas, todos. Nos quedó dos candidatos, igual los dos candidatos pues se han despachado y han hecho todo tipo de promesas. Y como se ha dicho, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Es fácil hablar, pero ahora cuando están en el gobierno, pues van a ver pues cuánto dinero tenemos en caja y qué tanta es la capacidad del Estado para poder, ¿no?, solucionar los problemas del país. Porque una vez que la persona que llega a ser, digamos, presidente de la República, se va a convertir en presidente no de su partido, ni de los que votaron por él. Se va a convertir en presidente de todos los peruanos. Le guste o no le gusta a cualquier grupo, se va a convertir en presidente de todos los peruanos, o presidenta de todos los peruanos. Pero una vez que llega, pues lo que va a hacer, lo primero que va a hacer, su primera chamba es, o de repente ya estarán trabajando, elegir su gabinete, su ministro. Los ministros no lo elegimos nosotros. No lo elegimos nosotros. Entonces él elegirá entre sus amigos, sus patas, sus chocheras, profesionales, técnicos, personalidades. Ya verá de su problema. ¿Y qué dice la ley? La Constitución. Dice: dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, va a ir el gabinete en pleno y el presidente del Consejo de Ministros, y también de repente con la intervención de los ministros, va a exponer ante el Congreso ese flamante gabinete que todavía no tiene ni 30 días. Ahora pues va a tener que sincerar las cosas, ya no va a ser, ya no está en la plazuela porque haga promesas, sino que va a tener que ante el Congreso, ante ustedes los parlamentarios, y le va a decir que voy a hacer por la salud, cómo voy a solucionar el problema de las vacunas, qué voy a hacer por la inseguridad ciudadana, que tantos delincuentes pues nos están matando, qué vamos a hacer por la agricultura, en la economía, cómo vamos a solucionar el problema del empleo, qué es lo que voy a hacer por la minería, por la educación. Va a exponer ante el gabinete. Y luego de esa exposición, concluida su exposición, le va a decir al Congreso: gracias, señores congresistas, mi exposición ha concluido, solicito una cuestión de confianza.
Es decir, como podríamos decir, como que les estoy pidiendo permiso. Y en este acto podemos ver de una u otra manera que se está dando cierto equilibrio, porque no hemos elegido un caudillo, un dictador, una persona porque es presidente de la República va a hacer lo que da la gana. Hemos elegido un presidente constitucional de manera democrática, y lo que tenga que hacer, lo tiene que hacer, pues, de acuerdo al marco de la Constitución y las leyes. Ese es el contrapeso que hace el Congreso. Solicitará la cuestión de confianza, y luego se va a votar esta cuestión de confianza. Los parlamentarios van a analizar, pues, si entre las políticas que ha planteado, ¿no?, son correctas, van a someterlo a votación, y se aprueba la cuestión de confianza, podríamos decir que se da el acto de investidura, que el gabinete sale investido, el gobierno sale investido del respaldo que ha hecho suya su política general del gobierno y está comprometido a apoyarlo. Pero vamos a hacer volar nuestra imaginación, cómo es que ejerce este equilibrio en defensa de los ciudadanos del Congreso. Imaginemos, a ver, imaginemos nada más, ¿no? A ver, que estamos en medio de una pandemia. Se está batallando con los recursos necesarios para esta 2 dosis que se le está dando a todos los peruanos. Estamos muy lejos todavía de alcanzar los 30 millones. Se está gastando un mundo de plata. Entonces, de repente, el que entra, la persona que entra, en este caso, este gobernante imaginario, de repente dice, pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos la platita para comprar más vacunas? ¿Por qué? Porque de repente apareció, pues, una tercera, una cuarta ola, de repente el virus ha mutado y necesita, pues, que el próximo año estemos vacunándonos con otra vacuna nueva que ha salido, que va a ser mucho más eficiente, y necesitamos plata como cancha. Y no hay de dónde sacarla. Estamos haciendo volar nuestra imaginación. Entonces, a ver, se les ocurre la brillante idea y dice, ¿qué hace? Vamos a sacar la plata del sector educación. Como la educación ahora es remoto, que siga remoto. A partir de la fecha, la educación no es gratuita. El que quiere estudiar, que estudie con su plata. Ya no es obligatoria ni gratuita. El que quiere estudiar, que estudie con su plata. Y ese dinero que tenemos en el presupuesto general de la República del sector de educación lo vamos a utilizar para comprar las vacunas. Y eso le dice al Congreso, acá tengo la solución para comprar las vacunas. Ya no hay plata para educación y ahora hay plata para las vacunas. ¿Y qué le dirían ustedes como parlamentarios, me pregunto? ¿Estarán de acuerdo con eso? ¿Estarán de acuerdo que se esté vulnerando un derecho fundamental como es la educación? Estoy seguro que ustedes a ese gobernante como parlamentarios le dirían, no señor, no está bien lo que usted está haciendo, está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Y no le damos el voto de confianza. Vaya usted a su casa a hacer lo que le da la gana, señor ministro. Votación, no le damos la cuestión de confianza. ¿Qué pasaría con ese flamante gabinete? Chao, a su casita tendrían que irse. O sea, los vamos a echar por incompetentes, por querer vulnerar los derechos del pueblo. Y ese flamante gabinete, si no le da el voto de confianza al Congreso, tendría que renunciar al cargo. El presidente de la República aceptar la renuncia dentro de las 72 horas y nombrar un nuevo gabinete para que replanteen las cosas y ya no vayan con esa idea descabellada y se presenten a la sesión de investidura dentro de 30 días. Entonces, miren cómo permite, ¿no?, que no haya este abuso del poder, este equilibrio. Bien, entonces, en líneas generales, pues hemos hecho este recorrido. Rápidamente vamos a ver que el Congreso nos va ganando la hora. Bien, veamos pues que el Congreso de la República se organiza. ¿Cómo se organiza el Parlamento? Se organiza en 2 grandes ámbitos: el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. El servicio parlamentario es el órgano, podríamos decir, de orientación, apoyo, asesoría, ¿no?, a la organización parlamentaria. Es decir, todo el personal de planta, desde el más humilde servidor hasta el más alto profesional, que hacen posible el funcionamiento del Congreso. Y luego tenemos lo que es la organización parlamentaria. La organización parlamentaria podríamos decir que es el órgano integrado por los 130 congresistas debidamente incorporados. Cuando hablo de incorporados, ¿qué significa? Tenemos, en este momento ya terminó el proceso electoral de los congresistas, ya incluso se les ha entregado su credencial a los
130 parlamentarios de los 10 grupos políticos que han obtenido la representatividad ante el Congreso, el derecho de tener representantes, ya tenemos los 130 congresistas electos. Perfecto, ya fueron con su credencial, se han presentado ante el oficial mayor del Congreso y le dicen, yo soy congresista. Perfecto, ahora lo que tiene que hacer es, para que ellos puedan cumplir estas funciones que acabamos de mencionar, para que puedan ellos participar en la organización parlamentaria, en los diversos órganos, necesitan estar incorporados. ¿Y cómo la incorporación? La incorporación del congresista, y la van a ver ustedes el día 26 de julio, el 27, lo van a ver, que se van a incorporar uno a uno a través del juramento. Jurarán pues por Dios, por la patria, por los evangelios, por su sagrada familia, o por lo que fuera, pero van a tener que van a juramentar para poderse incorporar. Una vez incorporados, pues están debidamente habilitados para cumplir sus funciones. Entre los diversos órganos que tiene el Congreso, rápidamente veamos el Pleno del Congreso, que vendría a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso, por encima del Pleno, ¿no?, que está integrado por los 130 congresistas debidamente incorporados, no hay nada ni nadie. Ahí se debaten y votan los asuntos, las leyes y los asuntos más importantes del país. Luego tenemos otro órgano que es la Comisión Permanente. De este órgano también podemos destacar que es un órgano indisoluble. Recordemos lo que pasó con el Congreso de disuelto. Una comisión permanente continuó funcionando. Tampoco a muchos ciudadanos nos caía antipáticos, que se vayan todos. Decían. No se podían ir todos, porque los miembros de la comisión permanente, la Constitución establece que es un órgano indisoluble. Se quedaron en esta comisión permanente hasta que se elija este nuevo Congreso complementario, hasta que se elija, ¿no?, y se instale el nuevo Congreso. Es decir, se quedaron como garantes, ¿no?, podríamos decir de esa manera, cumpliendo algunas funciones, ¿no?, limitadas, pero se quedaron en la comisión permanente. ¿Qué hubiera pasado si, no sé, si Vizcarra, pues, lo mandaba a los 130 congresistas, como a veces se pedía en la calle? ¿Qué hubiera ocurrido? Se hubiera dado la figura de un golpe de Estado, porque la Constitución dice que ellos no se van, ellos tenían que quedarse, nos guste o no. Entonces, ellos pues se reúnen durante el periodo de funcionamiento, durante el interregno, o sea, el periodo de disolución del Congreso, ¿no?, durante el receso parlamentario que se da entre legislatura y legislatura, ellos están funcionando. Además, incluso cumplen algunas funciones, incluso la función legislativa, cuando el Congreso, o sea, el Pleno, le da facultades, por ejemplo, para legislar. Hay 2 o 3 leyes que ya le faltó tiempo al Congreso y dice, pues, ustedes de la Comisión Permanente debatan y votan estas leyes. Entonces, la Comisión Permanente está integrada por los miembros de la mesa directiva, que son 4, vamos a ver ahorita, y los representantes de los grupos parlamentarios. Está integrado por no menos de 20 congresistas, en este momento creo que son 30 integrantes todos los que integran el Parlamento. Entonces, van a ser los 4 miembros de la mesa directiva, ¿no?, que están en funciones, y de manera proporcional a la cantidad de congresistas que tenga cada grupo parlamentario, van a tener sus representantes ante la Comisión Permanente. Luego tenemos el Consejo Directivo. También es un órgano muy importante, cumple diversas funciones, también administrativas, por ejemplo, vela por las políticas de administración del personal, que se utilice de manera correcta el presupuesto institucional, ¿no?, el buen manejo de los recursos económicos. Asimismo, tiene otras funciones también, como son, por ejemplo, elaborar la agenda, fijar el tiempo de debate de las sesiones plenarias, elaborar el cuadro de comisiones, que vamos a ver también ahorita. Entonces, el Consejo Directivo, ¿no?, también, al igual que la Comisión Permanente, se elige de manera proporcional. O sea, mesa directiva y el resto de integrantes es de manera proporcional a la cantidad de congresistas que tiene cada grupo parlamentario. Luego tenemos la mesa directiva. La mesa directiva cada año, todos los años el Congreso elige su mesa directiva. Lo que vamos a ver en este nuevo Congreso es lo primero que van a hacer, se va a instalar una junta preparatoria. Probablemente
el 10 de repente de julio se está instalando una junta preparatoria. La junta preparatoria va a estar, es como una mesa provisional, va a estar integrada por 3 parlamentarios. El congresista que tuvo la más alta votación del grupo parlamentario que tuvo la más alta votación, el congresista de menor edad y el congresista de mayor edad. O sea, se va a elegir un presidente de la junta preparatoria y 2 secretarios. Quien la va a presidir es el congresista que tuvo la más alta votación del grupo parlamentario que tuvo la mayor votación, o sea, que tenga la mayor cantidad de congresistas. Esta junta preparatoria lo que va a hacer es el proceso de incorporación que acabamos de mencionar, o sea, la juramentación se va a encargar de eso, de incorporar a los congresistas para que puedan ejercer sus funciones y elegir a su mesa directiva. La mesa directiva está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes, ¿no? Ellos se encargan, pues, en primer lugar, la dirección de los debates del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. Se encargan, pues, de la dirección administrativa del Congreso y las políticas administrativas y financieras, como que van a gerenciar el Congreso. Pero dentro de esta mesa directiva que se elige por terna, un presidente y 3 vicepresidentes, el presidente también se constituye como un órgano del Congreso, ¿no? Porque quien salga elegido presidente o presidente del Congreso se ha convertido, pues, en titular del pliego, o sea, titular de un poder del Estado. Por lo tanto, pues, recibe los honores por su investidura, de estar presidente del Congreso, ¿no? Y es, pues, quien dirige las sesiones de los diversos órganos que hemos mencionado, y en su ausencia es reemplazado por uno de los vicepresidentes, o sea, del Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Es quien dirige, en su ausencia, lo hace un vicepresidente, encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el reglamento, supervisar el funcionamiento del Parlamento y eso, sobre todo, ¿no? Conducir el debate del Congreso. Luego tenemos la Junta de Portavoces integrada por los miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario. Hemos dicho 10 grupos parlamentarios. Entonces, los miembros de la mesa directiva son 4. Más uno de cada, un representante, un directivo portavoz de cada grupo parlamentario son 14, ¿no? 14 integrantes que va a tener. Ellos, por ejemplo, van a tomar, lo vamos a ver en un ratito, decisiones muy importantes, como son, por ejemplo, todo proyecto de ley debe estar publicado y debe ser estudiado en comisiones. Ellos tienen la capacidad de exonerar de prepublicación, publicación y estudio en comisiones. O sea, que un proyecto de ley, para que no pase por esas instancias, se va directo al Pleno. O de repente tenemos una agenda con 20 puntos y de repente el que estaba en el número 20 es muy importante. Ellos pueden priorizar el debate y el que estaba en último lugar de repente ponerlo en primer lugar. Esa es la Junta de Portavoces. Y es decir, tiene un órgano que tiene mucho poder. Y se toman las decisiones ahí bajo los principios, ¿no? De igualdad, libertad, el principio de mayoría. Se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque no es que las decisiones se toman 8-7, perdón, 8-6, no. Las decisiones se toman ahí, entre estos 14 integrantes, en el sentido de que cada directivo portavoz tiene la representación del voto de todos los integrantes de su bancada. Si en su bancada son 40, el voto de ese directivo portavoz vale 40. Otro tiene 20, su voto vale 20. Otro tiene 10, su voto vale 10. Otro tiene 5, su voto vale 5. Eso es la forma. Es decir, en el Congreso, en los diversos órganos, como estamos viendo, se respeta mucho la proporcionalidad que el pueblo le ha dado para la cantidad de integrantes que tenga cada grupo parlamentario y la pluralidad, en el sentido de que todos estén ahí representados, ¿no? Luego tenemos las comisiones. Las comisiones, vamos a ver rápidamente lo que es las comisiones ordinarias, el trabajo que ustedes van a desarrollar cuando desarrollen el Parlamento universitario. Las comisiones son, pues, conformados también respetando la proporcionalidad y la pluralidad de los grupos parlamentarios, de tal manera que todos los grupos tengan presencia, son los encargados de estudio y dictamen de los proyectos de ley.
¿no? Esa es la función principal que cumplen estas comisiones ordinarias, estudio y dictamen. Un proyecto de ley, una idea, de repente, pues en una carilla está plasmada una idea con un artículo único. A ver, uno que se me viene a la mesa, proyecto de ley que declara la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario, que ya es ley, a propósito. Así de simple, un artículo. Y viene su exposición de motivos. Ese proyecto de ley entra en la comisión. Y la comisión, pues, ese simple proyecto lo va a tener que estudiar, analizar y convertirlo, elaborar ese estudio se llama un dictamen. O sea, donde en el dictamen van a estar, pues, plasmados, ¿no?, todo el estudio que se ha hecho sobre esa idea de convertir a la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario. Y se devuelve ese dictamen. Eso es lo que va a hacer la comisión, ¿no?, en líneas generales. Luego tenemos los grupos parlamentarios, que se constituyen con un mínimo de 5 congresistas, es decir, los partidos políticos que han tenido representación en el Congreso. Ya no se llama, por ejemplo, Partido Político Azul, se va a llamar Grupo Parlamentario Azul. O sea, los grupos parlamentarios se constituyen con un mínimo de 5. De repente hay 2 grupos parlamentarios de 5 y se deciden hacer una alianza y forman una bancada de 10 integrantes para tener más peso dentro de la organización parlamentaria, ¿no?, y tener más peso también en los votos y todo lo demás. Y bueno, y para terminar vamos a ver, en líneas generales, esos son los 8 órganos del Congreso de la República que están integrados por los congresistas, ¿no? Y luego vamos a ver lo que es la función legislativa, ¿no? Veamos rápidamente lo relacionado a esta importante función, ¿no?, de función legislativa. A ver, para entender, vamos a hacer un recorrido rápido. Hemos dicho que el poder legislativo reside en el Congreso, artículo 90 de la Constitución. Artículo 108 de la Constitución dice, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa? Ya no solamente el Congreso, o sea, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley? El presidente de la República, estamos hablando del Poder Ejecutivo. Los otros poderes del Estado, ¿quién falta? Tenemos ya el poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Otro poder del Estado sería el Poder Judicial, las instituciones públicas autónomas, por ejemplo, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, pueden presentar proyectos de ley. Las instituciones, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales, también tienen el derecho de iniciativa legislativa, presentarle al Congreso leyes, para que sean estudiadas por las comisiones, debatidas en el Pleno, y de ser necesario, podrían ser aprobados, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, la presentación, quienes están autorizados. Incluso los ciudadanos, ley, artículo 31 de la Constitución, que dice, pues tenemos el derecho de participar en la vida política del país, ley 26.300, ¿no?, ley de los derechos de participación ciudadana. Los ciudadanos también tenemos el derecho de iniciativa ciudadana. Incluso tenemos los ciudadanos el derecho de iniciativa en reforma constitucional, ¿no? Y algo que vamos a recordar es que el único que tiene iniciativa de gasto, ¿no?, de manera exclusiva, con otras prerrogativas también que tiene de manera exclusiva, es el presidente de la República. Los congresistas, los otros por el Estado y todos los órganos que hemos mencionado no podrían presentar proyectos de ley que generen gasto al Estado. Pues bien, entonces, ya tenemos entonces quiénes pueden presentar el proyecto de ley, y este proyecto de ley entran al Congreso, ¿no?, por la unidad de trámite comentario, meses partes. Lo primero que hace es, a través de la Oficialía Mayor, se coordina con las vicepresidencias y se ordena su publicación en la página web, asignándole de manera rigurosa un número de proyecto de ley, correlativo y riguroso. Se publica en la página web para que todo el país sepa que se ha presentado un proyecto de ley de determinado tema. O sea, no hay secretos, es público, transparente. Y luego, de acuerdo a la materia sobre cuál versa el proyecto de ley, es decretado a unas comisiones. Por eso tenemos 24 comisiones ordinarias. Por ejemplo, para hacer el seguimiento de estructura del Estado y de acuerdo a especialización. Por ejemplo, Ministerio de Educación o Proyecto de Ley de Educación, Comisión de Educación. Ministerio de Salud, Comisión de Salud. Ministerio de Economía, Comisión de Economía. Entonces, imaginemos, nuestro proyecto de ley referido al tema de educación va a la comisión, es decretado a la Comisión de Educación. La comisión tiene un plazo legal de 30 días útiles. ¿Qué significa? Sin contar los sábados, domingos y feriados, para hacer el estudio del proyecto de ley, ¿no?, y tomar una decisión al respecto. De repente llegó el proyecto de ley, dentro de los 30 días la comisión dice, pues este proyecto de ley es un mamarracho, no nos sirve para nada. Dictamen negativo, se va al archivo, se murió el proyecto de ley.
Pero imaginemos que de repente que es un proyecto interesante, se podría aprobar por unanimidad, o sea, por todos los integrantes de la comisión, o podría haber un dictamen en mayoría y también un dictamen en minoría. Pero vamos a imaginarnos que nuestro proyecto de ley se aprobó por unanimidad, en la comisión donde están representados todos los grupos parlamentarios. Vamos a poner que son 14 integrantes de la comisión, los 14 lo aprobaron de manera unánime nuestro proyecto de ley. Entonces lo que se hace en la comisión es elaborar ese documento que hemos dicho, el dictamen, ¿no? En este caso por unanimidad, y se ordena su publicación en la página web del Congreso. Es decir, ya tenemos publicado el proyecto de ley, ahora como una carpeta temática se va armando, se publica también el dictamen, es decir, el proyecto original y acá está el estudio, ¿no? O sea, que el aporte que ha hecho la Constitución, la comisión, se publica, ¿no? Y se envía al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo pues lo ponga en agenda, ¿no? Y sea puesto en orden del día para ser debatido en el Pleno. Para aprobar el proyecto de ley se requiere, como no hay Cámara de Senadores, pues se requiere doble votación. Pero, a ver, imaginemos que fue aprobado por unanimidad nuestro proyecto. Se somete a votación. De repente nuestro proyecto de ley solamente requería votación ordinaria. A ver, el número legal de congresistas, 130, ¿no? El número hábil de congresistas es la cantidad de congresistas menos los congresistas que estén con licencia. A ver, imaginemos que hay 10 congresistas con licencia, entonces tenemos el número hábil 10 congresistas. El quórum para la sesión, para el desarrollo de una sesión del Pleno es la mitad más 1 del número hábil de congresistas. Si hemos dicho que son 120, entonces con 61 congresistas se pueda desarrollar la sesión del Pleno. Entonces, imaginemos que hay 60 en sala, perdón, 70 en sala. Entonces, ¿cuántos votos necesitamos para aprobar el proyecto de ley? En primera votación, 36 votos. Pero ¿qué pasa si no se alcanza los 36 votos? Significa que el Pleno ha rechazado este dictamen de este proyecto de ley. El proyecto de ley se acabó, se va al archivo. Ya no se puede presentar durante un año un proyecto de ley similar, ¿no? Se va al archivo, se acabó. Vamos a la alternativa. Si es aprobado el proyecto de ley, ¿no? En primera votación, necesita una segunda votación. Y recordemos lo que habíamos dicho en la Junta de Portavoces, que es un órgano que tiene mucho poder, que podría exonerar de segunda votación. O también puede darse el caso que el propio Pleno, que es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, decida exonerar de segunda votación. A ver, votamos ahora y 100 congresistas votaron a favor de este proyecto de ley. Entonces tendríamos que esperar una semana para poderlo nuevamente agendar y someter a debate y segunda votación. Pero de repente un congresista dice, solicita la palabra, señor presidente, solicito exoneración de segunda votación porque es un proyecto de ley muy importante y queremos que se apruebe el día de hoy. Entonces el presidente pues someterá a consideración del Pleno al voto, si se tiene mayoría, se exonera de segunda votación, entonces ya está aprobado, digamos, el proyecto de ley, y este proyecto de ley, tal como textualmente como ha sido aprobado, con puntos y comas, se transcribe en un documento que se llama la autógrafa de ley. Esta autógrafa de ley es enviada al presidente de la República para su promulgación. El presidente de la República también tiene un plazo constitucional de 15 días para tomar una decisión al respecto. Durante este plazo, el presidente de la República, pues, si está de acuerdo, pues llegó el primer día y le pone su firma o se le asigna el número, se publica en el Diario Oficial del Pleno, proyecto promulgado. Podría darse el caso que el presidente pasan 15 días útiles, no lo observa ni lo promulga, este proyecto de ley lo retoma el Congreso y lo promulga el presidente del Congreso, solicitándole, por supuesto, al Ejecutivo el número de ley, ¿no? Y ordenando su publicación. Pero en caso que el presidente lo observe, este proyecto de ley retorna al Congreso de la República para que el Congreso tome una decisión al respecto, que podría ser, en este caso, regresa a la comisión dictaminadora, o sea, la comisión originaria, y podría ser que el Congreso insista en su aprobación, se allane aceptando las recomendaciones del presidente o decida elaborar un texto nuevo. En general, ese es todo el procedimiento para elaboración de un proyecto de ley. ¿Cuáles son las partes de un proyecto de ley? Tenemos pues que, en primer lugar, tenemos el título, luego tenemos la parte introductiva, la parte sustentatoria y la parte resolutiva. Es decir,
presentación, título, texto normativo y exposición de motivos. En primer lugar, el título, ¿no? Diríamos pues que es la denominación del proyecto de ley. Este título debería pues ser de manera clara y precisa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos en nuestro proyecto de ley? La parte introductiva vendría a ser, pues, la presentación, o sea, quien se identifica al proponente, al grupo parlamentario, al ciudadano, o en este caso podría ser al presidente de la República o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, la presentación, ¿no? O si es un ciudadano, también identificando al ciudadano con su DNI, su dirección, identificando al ciudadano, es la presentación. O sea, me presento al Congreso, ¿no? Para, de acuerdo por ejemplo, si es ciudadano a la ley 26.300 de los derechos de participación ciudadana y artículo 31 de la Constitución, me presento al Congreso para sustentar el presente proyecto de ley. Luego tenemos lo que vendría a ser la parte resolutiva, ¿no? Podríamos decir que la parte resolutiva es el marco legal, ¿no? Los artículos, los capítulos, o sea, el marco legal, o sea, lo que está en la ley, o sea, el mandato imperativo de la ley, qué es lo que está proponiendo, ¿no? Debe, en este caso, pues, conservar los requisitos de estructura, forma, orden lógico y redacción, ¿no? Además, incluye, o sea, tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley, declarar la bicicleta como medio de transporte bicentenario, artículo único, y abajo va pues la firma de quien presentó el proyecto de ley, y en este caso si es congresista, pues el respaldo de los integrantes, porque requiere un congresista el respaldo mínimo de 5 parlamentarios. O en este caso, si fuera pues de otro órgano, igual, o sea, abajo va la firma de quien presenta el proyecto de ley. Y luego tenemos la parte sustentatoria, que es una parte muy importante, ¿no? Es decir, la exposición de motivos. O sea, podríamos decir que es podemos decir que el qué, cómo, por qué y para qué estamos presentando este proyecto de ley, ¿no? Entonces vamos a describir la problemática, la situación actual de este problema y esbozar pues la alternativa de solución a través de un criterio lógico, jurídico, de repente hacer una descripción de la problemática, un análisis histórico, ¿no? Sustentar este proyecto de ley. Entonces, las partes principales son, en primer lugar, el fundamento de la propuesta. O sea, ¿qué tenemos y qué queremos? También tenemos, y todo lo que les he mencionado. Luego tenemos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, ¿no? Identificar, pues, si nuestro proyecto de ley es una ley nueva, o si nuestro proyecto de ley, pues, va a modificar una ley orgánica, si va a modificar un reglamento, si nuestro proyecto de ley va a modificar la Constitución. Tenemos que hacer un análisis, ¿no?, del efecto de la vigencia de nuestra norma sobre la legislación nacional. Hacer un estudio del análisis costo-beneficio, de tal manera que demostrar, ¿no?, o en palabras, o si fuera posible, una enumeración y valoración de demostrar, ¿no?, de que nuestro proyecto de ley, la implementación de nuestro proyecto de ley, el mayor valor va a ser el resultado, el bienestar de la población. Eso es lo que tenemos que hacer, plasmar, pues, mediante este análisis, que el costo-beneficio va a ser mayor, en el sentido de que el mayor por el beneficio que va a dar a la población. Un informe de incidencia ambiental cuando el proyecto de ley que hemos presentado lo requiera, ¿no? Y también, pues, se debe tratar de establecer la relación del proyecto de ley con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Bien, jóvenes, hemos hecho, pues, un recorrido así maratónico de un poco de la democracia, del Congreso, su organización y funciones, y cómo se elabora un proyecto de ley. Probablemente requeriríamos para entenderlo un poquito más a fondo, pero estoy seguro que ahorita
lo han comprendido ustedes, necesitaríamos muchos días y horas para poder trabajar. Porque nuestros congresistas van a requerir muchos de ellos hasta semanas y meses para poder tener una visión general de lo que estamos conversando el día de hoy. Pero la idea es eso, ¿no? Que ustedes jóvenes conozcan, se interesen en lo que es el parlamentario, puedan revisar la Constitución, puedan revisar el Congreso, el reglamento del Congreso, y sobre todo, pues, que como todo ciudadano, pues, debemos conocer, defender y proteger nuestra institución, que es el Congreso de la República. Porque el Congreso, reitero, ¿no? O sea, el órgano representativo de la nación no le pertenece a un partido político, a un grupo parlamentario, al gobierno de turno, ¿no? El Congreso es una institución que nos pertenece a todos los peruanos, porque es el órgano representativo de la nación. Y la idea, pues, de este taller y de los diversos programas que viene desarrollando el Congreso es eso, que ustedes sean ciudadanos participativos, ciudadanos informados, ciudadanos críticos, y puedan ser los actores en la vida política del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Quiroz. Muchísimas gracias a todos los participantes que han estado en esta sesión del día de hoy, en la conferencia de formación parlamentaria. Si tenemos algunas preguntas, no sé, todavía no ha sido ninguna ingresada por intermedio del chat de Zoom. Si alguno de ustedes deseara realizar alguna pregunta al expositor, por favor levante la mano para poderle ceder el micrófono. Se solicita también adicionalmente que puedan encender sus cámaras para tomar una fotografía de recuerdo, dado que ya estamos a puertas del cierre de la conferencia. A ver, creo que no tenemos ninguna pregunta aquí. Ah, ya. Señorita Ángela Karen, buenas tardes. ¿Puede encender su micrófono? ¿Cómo está? Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta al ponente con respecto a él como esencia. ¿Cree que la bicameralidad que se defiende, que está en este momento en la aprobación, quizás en este año continuo, sería factible hoy por hoy para nuestro país? ¿Se cree él como una persona que tiene conocimiento sobre diferentes aspectos? Gracias, Ángela, interesante pregunta. Me reservaría el derecho, pero, de opinar sobre el tema, pero sí, puedo dar un punto de vista personal. Si bien inicialmente hubo un cuestionamiento del Congreso bicameral, que eran 2 cámaras, que era más lento, pero de una u otra manera un Congreso bicameral permitía, pues, un mejor estudio de las leyes, porque en el caso del Congreso bicameral, los diputados eran elegidos tal como se elige ahora, por distrito electoral múltiple. Cada región elegía a sus diputados. Pero los senadores, y siempre, pues, cuando en las campañas políticas vemos, pues, el apasionamiento, digamos, de la pugna de los diversos partidos políticos, y llegan al Congreso, y como hemos visto, muchos de ellos tampoco no dejan sus colores, no dejan su regionalismo, y tratan de aprobar leyes como si fueran, pues, super presidentes regionales. Entonces, un poquito que cada quien quiere jalar agua para su molino. Y se ha dado el caso también que a veces, por ciertos motivos, ciertos intereses, como a veces se dice, ¿no? A veces se aprueban leyes entre gallos y medianoche. ¿Qué significa? Que de repente hay un proyecto de ley que sea prioritario para determinado sector, y sin el debido estudio, o de repente solamente por acuerdos políticos se aprueba este proyecto de ley, y que no ha tenido el debido estudio, de repente, como te digo, por alianzas, por ciertos intereses. Pero sin embargo, si hubiese una Cámara de Senadores, este proyecto de ley que se aprobó, ya, como sea, alianzas, apasionamientos, negociaciones, llega al Senado, y en el Senado, digamos, el Senado no es elegido a nivel regional, o sea, que el senador no responde a la región Lambayeque, no responde a Lima, no responde a Puno. En este caso, el senador, ¿no? En este caso el legislador, el senador, es elegido a nivel nacional, es decir, por todos los peruanos. O sea, ya sus intereses ya no van a ser, pues, con ese apasionamiento local, regional, partidario, sino él, pues, va a analizar este proyecto de ley aprobado en este caso por la Cámara de Diputados, lo va de manera más reflexiva, de manera más técnica,
menos apasionada, y en esa manera creo que podría mejorar la calidad de leyes que necesita el país. Es un punto de vista personal. Los parlamentarios están debatiendo, ellos pues me imagino tendrán que tomar la decisión sobre lo que es, si es importante o no, porque eso también tiene un costo político, ¿no? Aprobar esta reforma, porque habrá sectores pues que dicen, podrían pensar en que no, más burocracia, más parlamentarios, se va a demorar las leyes, y hay otros también a favor y en contra, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa sería mi opinión al respecto de tu excelente pregunta, Ángel. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Quiroz. Vemos que no tenemos más preguntas pendientes para resolver. En todo caso, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber participado, haber prestado su tiempo.